tenemos nosotros esa comunión con Él, y creo que ese es también el motivo por el cual estamos aquí en la tierra, ¿no? Y nos creó para tener esa comunión con Él. Un versículo que está relacionado y nos va a hacer entender mucho más por qué razón nosotros somos tan especiales. Nos dice que la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el enemigo creo que sabe, Satanás sabe que si logra engañar, tentar o alejar al hombre de Dios, va a romper esa comunión divina que hubo desde el inicio de la creación. Y creo que ese es otro de los puntos otro de los factores, ¿no?, que nos hace también especiales ante los ojos de Dios. Juanito, cuando hablabas justamente de Dios de ira y si realmente Dios nos castiga o no nos castiga, en el versículo 25 del capítulo 2 dice que y estaban ambos desnudos, tanto Adán y Eva, y no se avergonzaban. O sea, no se avergonzaban, era tanta la santidad que realmente estar desnudos no provocaba nada, ¿no? Y ahora vemos en la actualidad que ya no es necesario ni siquiera ver a una persona desnuda, sino que simplemente ya con ropa uno ya mentalmente la estamos desnudando. Y antes, cuando estábamos con Dios, uno podía estar desnudo y no había esa intención, esa mente corrompida. Y es interesante porque vemos cómo estaban desnudos y no había nada, pero cuando pecan, cuando comen y se dejan engañar por la serpiente, por el enemigo, por Satanás, es que ellos se esconden y se dan cuenta primeramente que están desnudos. Y lo primero que hacen es hacerse de hojas y eso para poder esconder su desnudez, y se esconden de Dios. Entonces el pecado nos aleja de Dios. Y no es que Dios se quiera alejar, sino que simplemente la paga del pecado es muerte. Entonces, si vivimos en pecado, estamos en muerte. Y no porque... Y ese es el resultado. Esa es la condenación que tenemos. Porque, como te digo, Dios es un Dios santo. Y no puede aceptar el pecado, no puede aceptar la iniquidad, y no puede aceptar que el hombre viva alejado de él. Claro. Y hablamos de esa paga de pecado es muerte. Muchos pensarán, ¿no?, que, o sea, voy a morir por lo que tengo ese pecado arraigado en mí, ¿no? Pensamos así, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra, a la luz de la palabra nos muestra desde otra perspectiva la muerte. No sé si ahí tal vez podrías explicar un poquito ahí ese versículo sobre la paga de pecado es muerte. ¿A qué hace referencia? ¿Tal vez una muerte física o una muerte espiritual? Es una muerte espiritual. Tiene que ver con una muerte espiritual, porque todos en la tierra, tanto los que somos cristianos como los que no somos cristianos, vamos un día a morir físicamente. Pero solo viviremos eternamente aquellos que hemos corrido a aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de la paga del pecado es la muerte, habla de una muerte espiritual. Porque si te das cuenta, Adán y Eva, cuando pecaron, no murieron físicamente, sino que ellos murieron espiritualmente. Le dieron la espalda a Dios. Y entonces ellos, cuando mueren, porque mueren espiritualmente, es que se dan cuenta que están desnudos. Porque mientras estaban en Dios, mientras estaban disfrutando de todo lo que Dios les había dado, porque el objetivo, Juan, es que vayamos otra vez al Edén, a ese Edén que nos prometió el Señor a través de Cristo Jesús. Y creo también que algo también, como para ir concluyendo, ¿no?, sobre este tema, una de las razones también por la cual el enemigo, como leímos en la primera carta de Pedro 5:8, está como león rugiente, es porque Dios demostró su amor, ¿no? Y cómo lo demostró su amor y cómo nos acerca nuevamente, y de nosotros sale a relucir vida nuevamente, nos da vida. Creo que fue gracias al sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y creo que ahí vino a abolir todos nuestros pecados en la cruz. Yo creo que esa es una de las mayores razones por la cual hoy por hoy la humanidad entera sigue aún luchando, ¿no? Y vemos cómo a veces pasan situaciones, nos pasan cosas en nuestra vida y creemos, ¿no? Y a veces le culpamos o echamos la culpa a Dios, pero creo que para tener en claro, si nosotros al momento desde que nacemos ya venimos con pecado, lo topábamos, ¿no?, a Adán, a Eva, por esa transgresión, esa comunión que fue rota, pero
tras la venida del Salvador, de Cristo, creo que nosotros, Dios hace de nosotros nuevas criaturas. El Evangelio de Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros anduvimos en perdición, ¿no? Tal vez antes de conocer a Dios, conocer a Cristo, estuvimos en nuestros delitos y pecados. Una vez que recibimos a Cristo, creo que nos hacemos merecedores de esa corona de vida, de ser parte de una familia, ser parte de un linaje, y eso creo que es lo que el enemigo no quiere, y por eso siempre va a estar ahí en constante llamando nuestra atención, ¿no? Y creo que es el deber nuestro de, una vez que conocimos a Cristo, que tenemos a Dios en nuestro corazón, tener esa constante comunión, como lo leímos, ¿no? Al momento que fuimos creados, creo que inició esa comunión con Dios y eso se perdió, pero gracias al sacrificio de Cristo y que nosotros lo conocemos, es que es necesario que nosotros continuemos con esa comunión en el Padre. Así es. Y a mí me llama mucho la atención, Juanito, hablando justamente y tratando, ¿no?, de estos capítulos de Génesis, los primeros capítulos, ¿no? En el capítulo 3 vemos cómo ya el plan de salvación inicia, porque muchos pueden decir el plan de salvación de Dios empezó con lo que nos narran los evangelios o con lo que nos narran los profetas, pero en el libro de Génesis ya está la profecía de que vendría Jesús a salvarnos, y está justamente en el versículo 15 del capítulo 3, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿No es cierto? O sea, habría una enemistad, y dice que de la simiente de la mujer nacería aquel Salvador, aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que prácticamente es Satanás, es el enemigo. Entonces ya está ahí el Evangelio, ahí empiezan las buenas nuevas de salvación, y como decíamos, ahí está lo especial que tenemos nosotros, porque Dios nos eligió, Dios eligió a la creación, que eligió al hombre y a la mujer para que le adoren, para que le honren, para que vivan en el Edén conforme a su voluntad. Y como tú dijiste, leíste ese versículo que dice que vino a buscar lo que se perdió. ¿Y qué se perdió? Se perdió la adoración que había Dios planificado para que el hombre y la mujer le adoren, y ellos se perdieron en los pecados. Pero el Señor está llamando una vez más a aquellos que quieren que le adoren y le exalten y vivan para Él. Sí, podríamos estar concluyendo, ¿no? Que el enemigo viene o pelea tanto por nosotros, por David, por mi persona, por nuestras familias, porque somos imagen de Dios, hemos sido creación de Dios, somos creación de Dios, somos amados por Dios, que se mostró el sacrificio de Cristo en la cruz, y es tan interesante ver cómo la palabra de Dios o la Biblia está tan concatenada, que desde el inicio ya de su creación, vemos, como tú leíste, que ya hay un plan de salvación, porque Dios ya sabe de antemano lo que va a suceder. Y es algo tan hermoso también, incluso ahí viene, ¿no?, también de pensar cuál es nuestro propósito como seres humanos aquí. Dice la palabra de Dios que Él, desde antes de que hayamos sido creados, ya tenía anotado todos nuestros días en su libro, en el libro de la vida. Y Él sabe incluso lo que va a pasar con nosotros mañana, en unas horas. Entonces es hermoso también entender que de ahí nace también el propósito divino, que tenemos también un propósito eterno. Y Dios quiere restaurarnos, quiere restaurarte a ti por medio de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Sí, Juanito, y tienes toda la razón, y es una muy buena conclusión a la cual podemos llegar, porque realmente el enemigo se fija en nosotros para podernos alejar, ¿no?, de ese propósito, tanto aquí en la tierra, como también ese propósito divino, que es poder vivir juntamente con Él en ese Edén, en la tierra prometida, que a esa promesa nos aferramos todos los cristianos. Y bueno, ¿qué más podemos añadir, Juanito? Algo también que podemos decirlo, ¿no?, y que también podemos sacar a colación de esto que estamos charlando, de este tema, creo que
Hoy por hoy la batalla espiritual es bien fuerte. Hay una batalla espiritual bien fuerte. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué paso enfermo? ¿Por qué paso con dolores? ¿Por qué paso con tal vez situaciones que me pongo a pensar y digo, me suceden tantas cosas en la vida? A veces la gente podría decir, es mala suerte, hay de mi vida, ¿no? Pero vemos que hoy queremos, como dice el programa, ¿no? Legalismo cero. Queremos que todos esos pensamientos o paradigmas que tiene el ser humano sean destruidos a través de la palabra. Y si Dios pensó en el ser humano desde un inicio, es porque hay un propósito eterno para el ser humano y para todos aquellos que llegan a arrepentirse así de corazón. Entonces, creo que la batalla espiritual hoy en día es bien fuerte y la lucha es grande. Creo que eso nos lleva a cada uno de nosotros, como hijos de Dios, y a ti que nos estás escuchando, nos lleva a que en su palabra lo busquemos, en oración lo busquemos y estemos en esa comunión, porque desde un inicio hubo comunión entre Dios y el hombre. Y creo que es necesario estar en esa comunión para batallar. Tal vez nosotros no veamos, ¿no? No veamos qué pase en las tinieblas, en ese mundo que existe. Existe el mundo de tinieblas y creo que a veces es cuando hay esas luchas en nosotros, porque a veces seguimos en pecado, seguimos con cosas batallando en nuestro corazón, y ahí es cuando está esa lucha, ese deseo incluso a veces de querer dejar, incluso botando todo, ¿no? Y decir, no, hasta aquí nomás, ya no avanzo ni con mi vida. Entonces creo que eso podría añadir también, y llegando como conclusión también de todo esto, de que nuestros propósitos no son eternos y tenemos un propósito divino en Dios. Amén. Así que, amigos que nos están viendo a través de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, cualquiera de estas plataformas, a que reflexionen en este día. No sé cuándo o qué día nos estén viendo, pero este es el momento en el cual usted puede acercarse a Dios y saber que Dios lo ha creado a usted, mujer, hombre, los ha creado a su imagen y a su semejanza, y que el plan de Dios es que usted se pueda conectar con Él y vivir para Él. Así que no le haga caso a la serpiente, no le haga caso al enemigo que quiere romper esa relación entre Dios y los hombres. Así que acércate a Dios, porque hoy es el tiempo. Aún es tiempo y aún hay tiempo para que puedas conocer a ese Dios verdadero. Un abrazo y que Dios los bendiga mucho. Así que nos despedimos. Sí. Y recuerden, legalismo cero. Legalismo cero, donde las leyes terminan y la verdad de Dios empieza. Recuerden que vamos a estar en estos programas, en estos podcasts, todos los miércoles cada 15 días a las 7 p.m. Nos pueden ustedes acompañar conectándose a las redes y pueden ir compartiendo también. Ese es un mensaje que queremos hacer llegar, ¿no? También ocupar, como mencionábamos, ocupar de alguna manera todo lo que Dios nos ha dado y llegar a muchas más partes a través de las redes sociales. Así que recuerden, ustedes son especiales, David es especial, yo soy especial para Dios. Somos creación, somos imagen de Dios. Tenemos ese amor eterno que Dios nos ha regalado. Así que muchas gracias por acompañarnos en este día, en esta transmisión. Les invitamos a que se conecten el próximo episodio, y vamos a tener, creo que de aquí, con la ayuda también, primeramente del de arriba, de nuestro creador y de ustedes, vamos a tener muchos episodios más. Sí, nos vemos con Génesis capítulo 4 al capítulo 11, así que léanlo en sus casas. Y también esperamos que nos hagan preguntas, sí, para poder nosotros también poder contestar. Aquí estaban los de Legalismo Cero, no actuaron, no reaccionaron, pero ustedes pueden reaccionar, así que háganlo, los invitamos. Detrás de cámaras está nuestro amigo Kelvin, gracias Kelvin, por estar ahí. Y los chicos, una bulla a los legalistas. No estaban dormidos. Ahora vamos a un rico y delicioso ágape que nos ha preparado nuestra amiga. Los anfitriones, así que vamos a llenar nuestra pancita. Gracias por acompañarnos, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que pasen ustedes muy bien y que Dios los continúe bendiciendo. Y recuerden, legalismo cero. ¿Dónde?
las leyes terminan y la verdad de Dios empieza. Nos vemos en una próxima. Chao, chao, chao. En el próximo episodio estaremos hablando sobre la misericordia y gracia de Dios. No te lo pierdas, este miércoles 15 de abril, 7 p.m. por Centro Cristiano Familiar TV, compartiendo vida.